Panicuna, Wauhicuna. Hermanas y hermanos, nuestra clase de quechua sigue adelante. Hoy día estudiamos sobre Warajyay, literalmente el ser de la aurora, o como más se conoce, duende. Es otro ser relacionado con el agua, como Aira también con el agua. También presente en otras culturas. Con esto estamos diciendo claramente que los andinos no somos originales, somos creadores de los mismos personajes que en otros lugares. Warajyayqa llullu wamranaullam hapa patsallachaw kawakun. Allí runallata yuripun. El duende es igualito al niño tierno. Mora solo en lugar alejado. Se aparece solo a gente buena. Inti yarguptinmi armakun. Armakungan yakuga pushukan shumak mushku. Se baña cuando sale el sol. El agua donde se baña espumea y es muy fragante. Warajyaywan alli runaqa shumak willanakuyan, yanapanakuyan. Alli puraqa manam manchapanakuyanchu. El duende y la gente buena se cuentan muchas cosas, se ayudan recíprocamente. Entre buenos no se tienen miedo. Chaymi pukyuman, qochaman, mayuman aywarqa, rikaj, wiyaj purikunchik. Por eso, cuando vamos a la fuente, a la laguna y al río, andamos con los ojos y los oídos muy atentos. Warajyaytam ichikullquniyan. Al mismo duende, otros lo denominan varón pequeño. Chaynawmi yashqakuna yachachikuyan. Así enseñan bien los mayores. Bien, el relato sobre el duende siempre es en un lugar alejado, no en lugar donde mora la gente, siempre en un lugar alejado y donde hay agua. Puede ser río, laguna o simplemente manantial. Y el encuentro de este personaje es con gente buena, con gente inocente. Vocabulario: armakuy, bañarse; ayway, ir; haapapacha, lugar alejado; ichikollqo, varoncito, duende. Ichikollqo es la denominación que dan los del callejón de Huaylas al duende, y los del callejón de Conchucos llaman al duende Warajyay, el ser de la aurora. Inti, sol; kaway, vivir, morar; llullu, tierno; manchapanakuy, tenerse miedo; mayu, río, ni, decir, denominar; pushugay, espumear; pukyu, fuente; qocha, laguna; rikaj, con los ojos atentos; runa, gente;
Wamra, niño o niña. Warajyay, repito, aquí hay wara, el morfema Q, el morfema ya y al final otro morfema I, significa querido ser del amanecer. Wiyanakui, contarse mutuamente. Wiaj, con los oídos atentos. Yachatsi, enseñar. Yanapanakui, ayudarse mutuamente. Yashka, mayor. Yuripui, aparecerse a alguien. Explicación. El morfema Q, morfema verbal, en este caso, en el relato, es de énfasis. Ya, exactamente, solo, pero también es un morfema afectivo, como en el mitónimo Warajyay. Naku, morfema de reciprocidad. Nau, morfema comparativo, así como. U, morfema verbal, equivale al pronombre complementario le. Pura, entre los mismos. Por ejemplo, Allipura, entre buenos. Warmipura, entre mujeres. Ollogopura, entre varones. Bien, nuestra clase de quechua termina y repito, adelante con los comentarios. Aywaya, panicuna, wabricuna. Adiós, hermanas y hermanos.